Antes de ese momento la vida ya me había lanzado sus desafíos. Crecí en una pequeña ciudad trabajando hasta la universidad y arreglándomelas como podía. El trabajo duro nunca me intimidó, pero siempre sentí que me faltaba algo. No me casé por amor. Antes de ese momento, la vida ya me había lanzado sus desafíos. Crecí en una ciudad pequeña, trabajando en la universidad y arreglándomelas como podía. El trabajo duro nunca me intimidó, pero siempre sentí que me faltaba algo. Me casé no por amor, sino por obligación. Y eso me fue quitando poco a poco la pasión que una vez tuve por la vida. Cada día se convirtió en una lista de comprobación. Un trabajo, una casa y, finalmente, el divorcio. El divorcio no fue una sorpresa. Estaba atrapado en un trabajo sin futuro haciendo lo mínimo y mi relación en casa no era mejor. Mi esposa de entonces, Seila, estaba cada vez más distante y un día llegué a casa y encontré la casa completamente vacía. Se había ido a vivir con su amante y a partir de ahí mi vida empezó a desmoronarse. Los años siguientes fueron un torbellino de intentos de recomponer una vida que nunca había sido sólida desde el principio. Lo que me lleva a una típica mañana en Honolulu. Sentada en Starbucks, tomando mi frappuccino habitual. Una rutina diaria que los camareros se sabían de memoria. El aire era cálido, como siempre en Hawái, y sentí la tensión familiar entre disfrutar del momento y ser perseguido por mi pasado. Reflexioné sobre los 5 años transcurridos desde que Seila me dejó y lo mucho que había cambiado mi vida desde entonces. La gente de la cola me mira mal cuando una de las chicas me trae la bebida con un alegre buenos días, señor Mecho. Puede que la propina ayude con eso. Era un típico día hawaiano. Cielos despejados con temperaturas a mediados de los 70 y una suave brisa del oeste del océano. En realidad eso es una tontería. Hawái está en medio del Pacífico, así que los vientos siempre vienen del océano, no importa en qué dirección sople. Me senté fuera, en mi mesita, bajo una palmera que me daba la sombra justa para protegerme del sol. Mi chofer, Kenu, y yo disfrutamos de la paz y la tranquilidad. Yo intentaba leer el Wall Street Journal mientras Kenu se dedicaba a comprobar si sus párpados tenían fugas de luz. Pero hoy mi mente no dejaba de dar vueltas a los últimos 5 años. Sí, han pasado 5 años desde que Seila se divorció de mí y huyó con su amante. Por aquel entonces yo vivía en el oeste de Nueva York y trabajaba como técnico para una gran empresa manufacturera. No era el mejor empleado, para ser honesto. Estaba por debajo de la media. No me esforzaba mucho y no era precisamente ambicioso. Cada vez que terminaba una tarea me limitaba a esperar a la siguiente en lugar de buscar más trabajo. Normalmente me escondía como si nada. Un día, después de terminar la tarea que me habían asignado, estaba navegando por internet cuando mi supervisor entró en mi cubículo. El jefe de departamento quiere verte, me dijo que era una petición inusual y me sentí un poco incómodo. Caminamos juntos hacia los ascensores. Cuando llegamos al despacho del director, su secretaria, Margaret, nos pidió que esperáramos. Creo que el señor Martin está al teléfono. Les veré en breve, dijo. Esa breve espera se convirtió en los 30 minutos más largos de mi vida. Cuando finalmente nos llamaron, ni siquiera nos ofrecieron un asiento. Jim, empezó. Llevas mucho tiempo con nosotros. Hizo una pausa para revisar los papeles de su escritorio. 15 años. Lamento informarle de que ya no necesitamos sus servicios. Recibirá la indemnización de 1 año y las vacaciones acumuladas en su próxima nómina. Y eso fue todo. Estaba despedido. ¿Qué diablos iba a hacer ahora? Era demasiado viejo para empezar de nuevo. ¿Qué le diría a Seila? Recogí mis cosas aturdido. No recuerdo mucho de las horas siguientes, pero acabé en un bar tomándome mi 3er o 4 doble. Cuando el camarero sugirió que ya había bebido suficiente, conduje con cuidado hasta casa. No tenía sentido conducir borracho, pensé. Entré en el garaje, pero atravesé la pared del fondo.
Supuse que Seila debía de haber acortado el garaje. El ruido debería haberla hecho salir, pero no fue así. Cuando llegué a la puerta, estaba abierta. La abrí y me encontré con una cocina vacía. La mesa, las sillas e incluso los electrodomésticos habían desaparecido. Lo primero que pensé fue que nos habían robado. Entré a trompicones en el salón. Todo había desaparecido. La habitación estaba tan vacía como el día que compramos la casa. Mi nublado cerebro no se dio cuenta de que había un montón de mis cosas en medio de la habitación. Subí las escaleras hasta el dormitorio y encontré el mismo vacío. Bueno, no completamente vacío. Toda mi ropa estaba amontonada en el suelo y el montón olía mal. Pronto me di cuenta de que el hedor era orina. Cuanto más me acercaba, peor olía. En mi estado de embriaguez, vomité encima del montón. Volví abajo y me acurruqué en la alfombra. No puedo decir que me quedé dormido. Creo que simplemente me desmayé. Cuando me desperté a la mañana siguiente, tenía la peor resaca de mi vida. Me dolía la cabeza, la boca me sabía fatal y tenía el cuerpo agarrotado de haber dormido en el suelo. Fui a trompicones al garaje y me di cuenta de que el coche de mi mujer no estaba. Volví a la cocina, pensando que un poco de café me ayudaría, pero no había nada. Ella también se lo había llevado. Mi cerebro tardó unos minutos en despertarse del todo hasta que vi la nota en la encimera. La cogí y empecé a leerla. Jem, llevamos casados casi 14 años. En ese tiempo, has resultado ser un perdedor. No eres un buen marido, ni un buen proveedor, ni un buen amante. Eres egoísta y solo te importan tus propias necesidades. Me he mudado con mi amante. Me pondré en contacto con un abogado para iniciar los trámites de divorcio. Seila, bueno, supongo que sabía cómo iba a ir el resto del día. Seila trabajaba como secretaria legal para un gran bufete de abogados. Sospechaba que estaba mejorando con uno de los abogados y planeaba usar la firma para derribarme. Gracias a Dios que no teníamos hijos. Estaba bastante enfadada, así que busqué los teléfonos de la casa. Todos habían desaparecido. Al menos aún tenía el móvil de la empresa. Todavía no me lo habían pedido. Como último acto de rebeldía, llamé al banco y denuncié el robo de mi cartera. Una mujer muy servicial me congeló todas las tarjetas de crédito y las cuentas corrientes y de ahorro. La tarjeta de débito también estaba bloqueada. Colgué con una sonrisa en la cara. Seila se iba a poner furiosa cuando no pudiera utilizar ninguna de nuestras tarjetas conjuntas. Metí lo que pude en el coche. Se había llevado todo el equipaje. Ni siquiera pude encontrar una bolsa de basura. Se lo llevó todo. Una de las razones por las que otro lugar era mi bar favorito era porque su dueño era mi mejor amigo desde la infancia, la única persona en la que confiaba plenamente. Así que me dirigí allí en busca de consejo. Los camareros dan los mejores consejos. Y mi amigo tenía una exmujer, así que podría conocer a un buen abogado de divorcios. También tenía que averiguar cómo ocultarle mi cheque final a Seila. No quería que ella lo recibiera. Cuando entré en el bar, Martin me sirvió un doble. Después de lo de anoche, pensé que necesitabas uno, dijo con simpatía. Me lo bebí de un trago. Parecía sorprendido. Yo no era de los que beben tan rápido. Así que se lo conté todo, desde que salí del bar la noche anterior. Cuando terminé, tenía el nombre de su abogado de divorcios, un lugar donde alojarme en el apartamento de encima del bar y un pagaré por el importe de mi indemnización. Martin aceptó incluir el cheque en uno de sus depósitos y darme el dinero cuando lo necesitara. Pasó el tiempo y también el divorcio. Un año después, me encontraba divorciado y viviendo en un pequeño apartamento de un dormitorio en un barrio de mala muerte. Mi querida esposa había contratado a un abogado de pacotilla. Al fin y al cabo, trabajaba para el bufete y me dejó limpio. Se quedó con la casa, la cuenta de inversiones y nuestras cuentas corrientes y de ahorros. Casi consigue una pensión alimenticia.
Pero como yo no tenía trabajo ni dinero, el juez se apiadó de mí y renunció a ella. Por suerte para mí, nadie preguntó por el cheque de la indemnización. Podría parecer que a Seila le fue bien, pero la casa estaba bajo el agua de la hipoteca, la cuenta de ahorros tenía menos de $1.000. La cuenta corriente estaba agotada por las facturas mensuales y el 401k apenas tenía $2.000. Lo mejor de todo es que la mayoría de las tarjetas de crédito estaban al máximo. Seila debió de irse de juerga antes de que el divorcio fuera definitivo. Creo que había planeado dejarme con las deudas, pero como yo no tenía ingresos, el juez le impuso a ella el pago de las facturas. Tardé una semana en borrar la sonrisa de mi cara. Al final, tuve que buscarme un trabajo. Acabé trabajando de conserje para el distrito escolar, haciendo turnos de noche. Me pasaba el día con el ordenador o en el bar de un amigo. ¿Adivina qué hacía allí con todo mi tiempo libre? Iba camino de convertirme en un bebedor empedernido. Una mañana, encontré un boleto de Powerball en mi bolsillo. No recordaba haberlo comprado, pero sabía que en el bar los vendían. Lo tiré en mi mesa y me fui al baño. Después de ducharme y prepararme un café, volví a ver el boleto. Cuando arrancó mi ordenador, comprobé los números en la página web de Powerball. Comprobé 3 veces el boleto. Los números coincidían. Solo había un ganador y el bote era de $250 millones. Sí, millones. Firmé rápidamente el reverso del boleto. A continuación, llamé a mi abogado de divorcios. Era domingo, así que me saltó el contestador. Un par de horas después, me devolvió la llamada. Al parecer, tampoco tenía mucho que hacer ese día. Le dije que había ganado. Quedamos para el lunes. Al día siguiente pasamos horas hablando de fideicomisos, inversiones, estrategias fiscales y, lo más importante, de cómo asegurarme de que mi ex no se quedara con nada del dinero. Tardamos casi un mes en abrir todas las cuentas y ultimarlo todo. 2 semanas después, estaba mirando propiedades en Hawái. Quería un lugar de lujo en una de las colinas cercanas a Hawái, Kai, un suburbio de Honolulu. Tardé casi un año en conseguir la casa tal y como la quería. Ahora por fin me he instalado y disfruto de la buena vida. Mi recuerdo favorito de este tiempo fue cuando recibí una llamada de mi abogado. Al parecer, mi exmujer se había enterado de que me había tocado la lotería y quería hablar. Mi abogado le cerró el pico inmediatamente. Entonces supe que había elegido al hombre adecuado. Así que allí estaba, sorbiendo mi frappé y perdido en mis pensamientos cuando tuve esa extraña sensación de ser observado. Estaba a punto de avisar a mi chofer, pero entonces miré a mi alrededor y vi a una niña de unos 5 o 6 años que me miraba fijamente. Tenía el pelo largo y oscuro y los ojos azules más bonitos que jamás había visto, pero estaban llenos de tristeza. Agarraba una pequeña muñeca y se llevaba una manta a la nariz. Me dio un tirón en el corazón y lo único que quería era abrazarla y quitarle sus problemas. Le dediqué mi sonrisa más amistosa. No quería asustarla. Al mismo tiempo, escudriñé la zona en busca de algún padre. Seguro que ningún padre responsable dejaría a su hija vagar por ahí. Pero no vi a nadie. Hice señas a una de las chicas del mostrador y, con gestos improvisados, le pregunté, ¿quién es? Preguntó a las demás, pero todas se limitaron a encogerse de hombros y, para entonces, unas cuantas mujeres sentadas cerca se habían dado cuenta. Cuando las miré, todas negaron con la cabeza. Nadie conocía a la chica. Empezó a llorar, así que le sonreí suavemente y le di mi pañuelo limpio. Ella lo cogió, pero se quedó allí sosteniéndolo. Le sequé suavemente las lágrimas y, a cambio, me dedicó una pequeña sonrisa y me devolvió el pañuelo, ahora sucio. Un par de mujeres se acercaron a hablar con la niña. Una sacó su teléfono y llamó a emergencias. La oí hablar a la operadora de una niña perdida. Después de colgar, se volvió hacia mí y me dijo, 5 minutos.
La niña empezó a hacer ruidos suaves, así que le pasé los dedos por el pelo y le di un suave beso en la parte superior de la cabeza. Me miró y me dijo, gracias. Bope. Habían pasado 20 años, pero reconocí la frase. Hablaba en italiano. Gracias, abuelo. A finales de los 80, estuve destinado en Italia con el ejército estadounidense y aprendí bastante del idioma. Si querías llegar a alguna parte con las mujeres locales, hablar italiano era esencial. Y ahora esta niña hablaba italiano. Bella. Ciao. Il mio nome è Jim, le dije, que significa hola, guapa. Me llamo Jem. Sus ojos se iluminaron y sonrió ampliamente, abrazándome aún más fuerte. ¿Cuál es tu nombre, Bella?, le pregunté, es decir, ¿cómo te llamas, Bella? Ella respondió. Bella. Lo intenté varias veces más para obtener una respuesta diferente, pero lo único que decía era Bella. Así que cambié de tema. ¿Agua?, le pregunté. Sonrió un poco, la cogí de la mano y entramos en Starbucks. Mientras mirábamos la nevera, uno de los camareros le preparó un frappuccino de caramelo. Después de un sorbo, Bella se quedó prendada. Sonrió a la camarera y le dijo, gracias. Volvimos a mi mesa y Bella se sentó a mi lado, sorbiendo su golosina. Poco a poco, vi que se acercaba un coche de la policía de Honolulu, así que saludé a los agentes. Se acercaron y les expliqué que Bella parecía perdida o abandonada. Un agente intentó hablarle en inglés, pero no lo consiguió. Su frustración era evidente, y fue entonces cuando su compañero vio la sonrisa en mi cara. ¿Sabes por qué no habla con nosotros?, me preguntó el agente. Asentí con la cabeza. Solo habla italiano. Mi italiano está oxidado. Han pasado 20 años, pero me las he arreglado un poco. ¿Tiene a alguien que hable el idioma? En ese momento, Bella me tiró de la camisa y susurró, Bagnio. Le entendí. ¿En el baño?, pregunté, mirando a una de las mujeres que estaban cerca. Le pedí que ayudara a Bella, pero Bella no quiso ir sola, así que fuimos los tres juntos. Esperé en el pasillo y Bella me llamó un par de veces para asegurarse de que seguía allí. Cuando volvimos, la policía me dijo que no podían encontrar a nadie que hablara italiano, así que llamaron a los servicios de protección de menores, CPS, y un asistente social estaba de camino. 2 horas más tarde, después de comer con los agentes y Bella en McDonald's, sabía exactamente lo que quería. Volvimos a Starbucks. Un asistente social furioso nos estaba esperando, gritando inmediatamente a los agentes, ¿por qué me habéis hecho esperar tanto? Me habéis hecho perder el tiempo. Gritó. Los agentes no estaban de acuerdo con su actitud y pronto estalló una pelea a gritos. Bella estaba asustada y me la llevé lejos del ruido. La asistente social me vio y gritó, está robando a esa niña. Detenedle. Saqué mi teléfono e hice algunas llamadas. Había sido uno de los principales donantes de la campaña del gobernador y pensé que era hora de cobrar ese favor. Expliqué quién era y la situación a uno de los ayudantes del gobernador. La respuesta fue sencilla. Me ocuparé de ello. Unos 5 minutos después, sonó el teléfono de la asistente social. Contestó con brusquedad, claramente dispuesta a gritar, pero de repente se calló. La oí decir, sí, señor. Sí, señor, varias veces. Mientras seguía con la llamada, llegó un coche de policía sin distintivos. Reconocí al hombre que se bajó. Era el jefe de policía. Habló brevemente con los agentes antes de acercarse a la trabajadora social. Cuelga el teléfono, entra en tu coche y vete. Es una orden. Si no la cumple, haré que la detengan, dijo. El asistente social se marchó rápidamente. El jefe se acercó a mi mesa con los 2 agentes y se presentó. ¿Alguno de mis agentes le ha tratado mal o ha sido descortés con usted?, preguntó. No, señor. Fueron educados y serviciales.
Han estado intentando encontrar un traductor que les ayude a comunicarse con la chica, respondí. Los dos patrulleros me sonrieron. El jefe se sentó y empezamos a hablar de la pequeña Bella. Los agentes volvieron a sus tareas de patrulla mientras nosotros pensábamos qué hacer con mi nueva amiguita. Decidimos que Bella se quedaría conmigo hasta que encontraran a sus padres o familiares y siguieran buscando un traductor de italiano. Mi chofer había vuelto a casa para hacer algunos trabajos de jardinería, así que llamé para acordar una recogida. Pasamos el resto de la tarde comprando ropa de niña para Bella. Nos dirigimos al centro comercial a La Moaña para pasar una tarde ajetreada de compras y le pedí a la mujer de mi chofer, Alani, que también era mi ama de llaves, que me acompañara y me ayudara a elegir ropa para Bella. Kiado y Alani llegaron unos 15 minutos más tarde. En el trayecto al centro comercial, Alani me preguntó todo sobre Bella. Una vez allí, las niñas visitaron todas las tiendas infantiles mientras que Nu y yo hacíamos múltiples viajes al coche cargados de bolsas. Si no recuerdo mal, fuimos a la tienda de Disney, a Gimboree de Gap Kids, a Jenny and Jack y a la tienda infantil. No compramos nada en todas las tiendas, pero lo intentamos. Mi tarjeta American Express hizo mucho ejercicio. Bella y Alani se hicieron muy amigas. Estuvieron charlando todo el tiempo, sin entenderse la una a la otra, pero eso no importaba. Hablaban el idioma universal de las mujeres que van de compras. No recuerdo qué tienda era, pero las dos se pararon a mirar muebles de dormitorio para niñas. No entramos, por suerte, pero tuve la sensación de que volverían cuando termináramos de comprar. Era demasiado tarde para preparar la cena. Fui elegida para invitar a todos, así que sugerí antipastos en la calle Baritania Sur, en el centro de Honolulu. Pensé que tal vez alguien allí hablaría italiano o podría indicarme a alguien que lo hiciera. Al fin y al cabo, era un restaurante italiano. Aunque nadie hablaba italiano, el dueño prometió estar atento por si había algún nativo. Era la cuarta generación de italianos, y la mayoría de sus parientes italoparlantes hacía tiempo que habían fallecido. Pero la comida estaba buenísima y a Bella le encantó su pizza, que se comió casi entera. Se hacía tarde cuando salimos del restaurante. Ni siquiera habíamos llegado a la autopista cuando Bella y Alani estaban profundamente dormidas en el asiento trasero. Ir de compras cansa mucho. Cuando llegamos a casa, Kenu y yo descargamos las bolsas en uno de los dormitorios de invitados. Alani y yo acomodamos a Bella en la habitación contigua a la mía, la vestimos con un pijama de Disney y la ayudamos a asearse para ir a la cama. Cuando Kenu y Alani se fueron, decidí tomarme algo antes de irme a la cama. Sentada en la terraza, mirando las estrellas, oí una vocecita que decía, «Amapola». Entré y encontré a Bella acurrucada en un rincón llorando suavemente. Se me partió el corazón. La cogí en brazos y la llevé a mi silla de la terraza. Se acurrucó en mi regazo y pronto volvió a dormirse. Pasamos la noche en la tumbona. A la mañana siguiente yo estaba rígida, pero valió la pena. Alani nos despertó preguntando qué queríamos desayunar. Miré a Bella y le dije, «Mangia. Come». Se levantó de un salto, cogió a Alanis de la mano y se dirigieron a la cocina. Poco después, Bella me trajo orgullosa una taza de café, charlando como si yo entendiera todo lo que decía. La ayudé a dejar la taza en la mesa para evitar derrames y se quedó mirándome atentamente. Me di cuenta de que estaba esperando a que bebiera un sorbo. Lo hice y, con gran entusiasmo, dije, «Perfecto». Sonrió de oreja a oreja. Vi a Alani de pie en la puerta, mirándome con una sonrisa. «Así se hace, jefe. Ahora vete a ducharte mientras Bella y yo preparamos el desayuno», dijo ella. Una cosa que me enseñó mi madre es que siempre hay que escuchar cuando una mujer te da una orden. Así que me dirigí al baño. Cuando estaba terminando, oí la vocecita de Bella, «Amapola prima colazione». El desayuno. Cuando abrí la puerta, allí estaba ella esperándome. Me cogió de la mano y me llevó a la cocina,
donde la mesa estaba puesta con mi vajilla más fina. Los cubiertos estaban colocados al azar, pero le di un fuerte espaldarazo por ello. Recibí una sonrisa y un abrazo. Después del desayuno, empecé a hacer llamadas, a pedir favores y a utilizar otras formas de persuasión para encontrar un traductor. Por mucho que me estuviera encariñando con Bella, sabía que tenía que haber alguien buscándola. Era una niña demasiado especial para perderla para siempre. Permítanme hacer una pausa y describir mi finca. Cuando compré la propiedad, había una pequeña casa de invitados detrás de la casa principal. Como no tenía suegros, la alquilaba mensualmente a los turistas. La finca formaba parte de un complejo cerrado con seguridad de primer orden, así que cobraba un alquiler elevado. Por su ubicación y privacidad, solía atraer a gente famosa que quería pasar desapercibida. Mis actuales inquilinos habían llegado la noche anterior. Lo único que sabía de ellos era que eran marido, mujer y su hijo pequeño. La esposa era el sostén de la familia y tenía un trabajo de alto nivel en las noticias nacionales. Mientras Bella y yo desayunábamos, oí una voz que decía: «Perdone, ¿me presta un poco de leche para el café y los cereales de nuestro hijo?». Sabía que no quedaría comida en la casa de invitados. Entre inquilinos, siempre tirábamos todo a causa de la humedad. Sonreí y respondí: «No, pero ¿por qué no desayunáis con nosotros? Seguro que allí no hay nada que comer y tenemos comida de sobra». Tras dudar un poco, aceptó y volvió a buscar a su mujer y a su hijo. Cuando regresaron, nos presentamos y nos sentamos a disfrutar de una de las maravillosas comidas de Alani. Aproveché la oportunidad para explicarles la situación de Bellas, con la esperanza de que conocieran a alguien que hablara italiano. Por desgracia, no lo sabían, pero el presentador de las noticias estaba claramente intrigado por la historia que todos estábamos disfrutando. Café para Mikeurig y Alani había sacado una selección de bebidas, cafés, tés y chocolates calientes para los niños. Mis invitados se divirtieron explorando las opciones. De repente, sonó el teléfono de mi casa. Alani contestó y me lo pasó. Tras una breve conversación: «Buenos días», dije. Una voz formal respondió: «Por favor espere al embajador». Luego me pusieron en espera. Un momento después, me atendió un hombre de voz agradable y ligero acento italiano. «El señor Douglas, soy el embajador de Italia en Estados Unidos. Tengo entendido que ha encontrado al hijo de uno de nuestros ciudadanos». «Sí, señor», le contesté, y le expliqué cómo habían encontrado a Bella y lo que habían hecho hasta entonces. Escuchó en silencio hasta que terminé y luego pidió hablar con ella. Le pasé el teléfono a Bella. «Pronto», dijo. Durante la siguiente media hora escuchó y de vez en cuando respondía con un sí o algún italiano rápido que no pude seguir. Finalmente, me devolvió el teléfono. El embajador resumió su conversación. Bella no sabía su verdadero nombre, ni sus padres, ni siquiera su fecha de nacimiento. Sus ladrones la mantenían encadenada en pequeñas habitaciones desde su infancia. Su comida se colocaba en cuencos de metal en el suelo, y solo se le permitía llevar el turno con el que la encontraron. Solo la llamaban niña, el único nombre que conocía. El embajador dijo que iban a enviar a un representante para investigar sus antecedentes. Añadió que habían investigado mis antecedentes y habían decidido que Bella se quedaría conmigo hasta que se resolviera su situación. El representante llegaría en 3 días y se quedaría con nosotros durante la investigación. Bella y yo estuvimos de acuerdo con el plan. Pasé la hora siguiente respondiendo a las preguntas de todos los presentes. Cuando por fin terminaron, apareció el jefe de policía. Le puse al corriente de los acontecimientos de la mañana. De alguna manera se decidió que Bella necesitaba una cama de niña adecuada. ¿Adivina quién se ofreció voluntario para comprar una? Kenu trajo el coche mientras Aulani vestía a Bella. Nuestros inquilinos decidieron unirse a nosotros en el centro comercial, aunque sospechaba que el marido no estaba emocionado por pasar su día de vacaciones de compras. Con poco esfuerzo,
Lo convencí para pasar el día en el campo de golf en su lugar. Todos cabíamos cómodamente en mi Bentley. Nos llevé al centro comercial a la Moaña mientras que Nu dejaba al marido en el campo de golf. Bella los reconoció a todos y, cuando le dije que le íbamos a comprar una cama, lloró de alegría. Prácticamente me arrastró hasta la tienda donde el día anterior había visto el juego de dormitorio rosa. La Moaña es un gran centro comercial, pero Bella lo recorrió como una profesional, llevándonos directamente a la tienda sin equivocarse ni una sola vez. Estoy convencida de que Cel será una compradora fantástica cuando crezca. Aunque Bella aún no comprendía todos los matices de las compras, aprendía rápidamente. Lo único que sabía era que quería la cama rosa y el oso de peluche gigante que la acompañaba. Le di a Alani mi tarjeta dorada y ella y Bella se fueron con la dependienta a elegir sábanas, almohadas y todo lo necesario para que la habitación de Bella fuera como la suya. Todo estaba previsto para las 5 de la tarde y Bella dormiría esa noche en su propia cama rosa de princesa. Éramos un grupo feliz, así que nos detuvimos en el patio de comidas para comer algo de comida chatarra y helado. Bella estaba abrumada. Nunca había visto nada igual. Quería probarlo todo, pero Aulani, un entusiasta de la comida sana, se lo impidió rápidamente. Aún así, Bella se las arregló para probar un poco de comida basura. Era demasiado encantadora para resistirse. A las 3 de la tarde llegamos a casa y nos encontramos con un gran camión de muebles esperándonos. Había llegado el nuevo dormitorio de Bella. Los de la mudanza habían bajado la mayoría de los muebles del camión y los habían colocado delante del garaje esperándonos. Bella estaba tan emocionada que se acercó al hombre más grande de la mudanza y empezó a hablarle en italiano. Pronto entraron en la casa de la mano,